parte de una información que llegó a mis oídos. ¿Qué te puede interesar? Para levantar nuevamente el negocio de lavado. Ese güey es como todos los hombres. Ven una vieja ahí con unas curvas acentuadas y se les andan cayendo los calzones. Y eso es precisamente lo que yo voy a hacer. Que se le caigan hasta las botas. A diferencia de lo que crees, soy una persona leal. Tengo mis principios y no te voy a dejar aquí tirado ni herido. Si toca morir, pues a la chingada nos morimos los dos, ¿oíste? Hey, Pepe, mira. Las cosas no están muy bien. No te quiero molestar. Suenas agitado, pero necesito preguntarte algo. Tú nunca me interrumpes. ¡Bueno, se acabó! Es juego de preguntas. Clientes, afuera. Ustedes contra la pared. Aquí hay dos prioridades. Matar a la huerca de acero y a su familia. Y al gringo Phillips. ¿Entendido? ¿Por qué no dejas de ver las cosas como si fueran negras o blancas, legal o ilegal siempre? ¿Tú nunca has hecho nada que esté fuera del librito ese de la ley? ¿Nunca te has manchado las manotas para hacer justicia o qué? ¿No me dijiste que Rosario se quería ir del rancho, José Ángel? No le di importancia. ¿No? ¿No le diste importancia a la vida de mi mujer? Mira, tú eres mi hermano y yo no quiero pensar mal de ti. Nomás que ya pasaron muchos años, a mí nunca se me va a olvidar el pasado que tú y yo tenemos. Déjame mirar tu carita. Lo que hago en privado es muchísimo mejor. Quiero hablarle sobre la Vicenta. Estoy dispuesta a decirle todo lo que sé sobre ella. Ese es el jefe de las autodefensas de Michoacán. ¿El mismo que viste y calza? Ya. Pero el ICE no tiene jurisdicción en ese caso. O sea, se le corresponde al gobierno mexicano. Entonces, usted no puede hacer nada, no hay trato. No. Le puedo dar la idea al PGE mexicana. Dígales que en esa alianza de la Vicenta con el doctor Vistas de Michoacán, a ella le está ayudando su familia, los Acero. ¡Rosario! Tú y yo tenemos que hablar. Mira, me tienes que decir la verdad de lo que te está pasando, porque esto se está saliendo de control. ¿Tienes a otro? ¿Estás acostando con alguien más y por eso tienes la culpa que no me puedes ni ver a los ojos y estar conmigo en la cama? Contéstame, Rosario, por favor. ¡Rosario, contéstame! ¡Por favor! ¿Es Freddy el wasabi o Freddy de wasabi? Freddy el wasabi. Ah, bueno, salud por eso. Salud por eso, mi A ver, güero. Te he estado observando y te estás haciendo güey con las bebidas. Tómate un caballito conmigo. No, con todo respeto, Juanito, es que el tequila no es lo mío, me pone muy loco. No más, güey, el tequila es lo de todos. Wasabi, lo mío no, me pone mal. Y luego yo no me hago responsable. Además, ¿no nos dijiste que tu mamá tiene sangre mexicana? Así es. Ahí está. Deja que el tequila entre en tus venas y saque tu lado mexicano. ¡Ándale! Conste, yo advertí, Métele con fe. Salud, salud por eso. Salud. Venga. Ya estuvo. No me vayan a emborrachar al güero. A ver, ¿ustedes lo van a cuidar? ¿No, verdad? No me lo voy a tener que echar ahí. Y si me pongo borracho, ¿quién me va a cuidar entonces? ¿Tú? Porque si es así, mi amor, yo me tomo toda la tequila. ¿Cuál la tequila? Mira, Ya estoy borracho. Deja de tomar ya, pues. Todo el tequila. Muy señor Acero, pero la Vicentita salió igual que todas las viejas. Y aquí el güero de mandilón, de mandilón. No, ya deja la tomadera, caramba. Ya va a empezar el brindis y tú aquí. No, pues es que tiene que hablar. ¿Te acuerdas de lo que ensayamos? No la vayas a sacar, ¿eh? Bonito, no la vayas a sacar. ¡No le embarres! Hijo. Otro, sírveme uno, mi amor. Pues bueno, yo no quiero hacer mal tercio, bueno, te quedas en buenas manos. Amigo, Te regreso, un carnal. placer. Ándale, igualmente. Dime, Josefina, ¿cómo te sientes? Ya no estás tan afligida, chula. Todo me da vueltas. Deberíamos ir a tu recámara. Voy a pedir que tengan una pastilla para la calentura. Es que ya no quiero esta fiebre. Ya no quiero que me salga leche. Mi cuerpo está rechazando eso que me sale, que no entienden. Soy un monstruo al que le sale leche sin tener un bebé a quien alimentar. Tranquila, Josefina. Son las hormonas revueltas por el parto. No hay nada que hacer. Dale chance a tu cuerpo que se acostumbre. ¡Ay, que se acostumbre a qué! A verme en el espejo y darme cuenta que soy la peor mujer del mundo. Mira, Josefina,
Yo creo que tienes que relajarte un poquito, mi amor, por favor. O sea, mira, esto no es culpa tuya, mija. ¿Me entiendes? No es culpa tuya. Tú sácate esto de la cabeza, chula. Llamémosle las cosas por su nombre. Tú me dijiste que la niña no tenía la culpa. Ella menos que yo. Pero el día que nació, ese fue el día de mi libertad. Por fin pude escapar de ese hombre. Yo solo corrí y no miré atrás. Corrí y no pensé en la niña, solo pensé en mí. Está mira contigo. Lo que viviste no fue fácil. A nadie lo preparan para tremendo madrazo en la vida. ¿Y tú qué hubieras hecho en mi lugar, Araceli? ¿Para qué te pregunto? Claro que tú primero hubieras agarrado a la niña y después salir corriendo. Quiero que me hagan el favor de levantar sus copas para brindar por mi querida Lulú. ¡Bravo, Juanito! Bueno, sé que puede sonar cursilón, pero este día mi chiquilla deja de ser una niña para convertirse en una mujer. Y no es cosa de magia que haya pasado así de la noche a la mañana. No, no, no. Desde que ella nació, desde que la tuve entre mis brazos y me dio su primera sonrisa, no he dejado de vigilarla. Ay, ay, ay. Hi, baby. It's me, Daddy. Oh my God, you're so beautiful. Yeah, yeah, you are. Baby. La he visto en cada paso, en cada caída. No, hombre, si esto de ser papá es la neta, te cambia la vida. Si es cierto eso que dicen que ya no vuelves a dormir tranquilo. Y más cuando tienes por hija a una princesa. ¿Pero por qué no quieres ir, mi amor? Vamos a ir de viaje con mamá, con los abuelos. And we're gonna have a beautiful day, baby. Es que yo anoche soñé que tuvimos un accidente. Pero eso es una pesadilla y eso no va a pasar. La realidad es que tú vas a estar bien y no te va a pasar nada porque mientras yo viva, yo te voy a cuidar. ¿Quién es tu superpapá? ¿Quién es tu superpapá? No escuché. ¿Quién es tu superpapá? Hijo. ¿Quién es tu superpapá? A ver, ¿qué hacen aquí, Daniel? Ya está tu papá en el carro y acuérdate cómo se pone. Le va a dar un infarto. Mi reina. No se quería subir al coche. Ay, no, pero vamos a pasar un día maravilloso, mi amor. ¿Le vas a comprar dulces? Ah, claro que sí. ¿Le vas a comprar muñecas? Muchas. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos a tu recámara, mija. Vamos a que te den un té, algo para que te calme. Es que yo no voy a estar bien sabiendo que mi hija está con Larry, que no entiendes. Podré decir todo lo que quiera. Y pensé que no me iba a importar, pero la verdad es que no he dejado de pensar un segundo en que esa niña es mi hija. Yo sé que esa niña es tu hija. Yo lo sé. Es que no me mires así como si estuviera loca, porque no le estoy. Yo parí a esa niña, que no entiendes. Yo sufrí ese parto sin anestesia, tirada en el piso como si fuera un perro callejero. Yo parí a esa niña. No puedo parir aquí como si fuera una perra callejera. Llévame a un hospital. Me voy a morir. Te voy a morir a tu monstruo. Asesino. Violador. ¡Puta! Podré decir todo lo que quiera, no ayer. Pero la verdad es que el monstruo es Larry. No mi hija. No ella. Eso era justamente lo que estaba esperando que dijeras. Solo es cuestión de tiempo, Josefa. Ay, qué jodida esta situación, caray. Tú no te mereces esta jalada. ¿Y ahora qué le pasó a la doñita?
Dejé a mi hija con un monstruo. Lo más difícil de ver a tu chiquilla convertirse en mujer es precisamente saber que no vas a poder protegerla toda la vida. Oye, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? No me importan los pretextos, indio. Si este se quedó tuerto, no es mi pedo. Dejaron ir a Vicenta teniéndola a tiro, Bueno, ya ni para eso sirven, cara. Nosotros les hemos cumplido, dejándolos pasar su mercancía por la frontera. En cambio, ustedes... Yo soy el más interesado en descabezarme a los aceros, ¿eh? Así que no me rompan con esas amenazas, comandante. Mi compadre Heriberto está consiguiendo información de Phillips para fregar. Pero por el amor de Dios, ustedes se tienen que comprometer a no fallar como lo hicieron con Indira Cárdenas. Eso ya es un hecho. Ustedes nada más pónganlo en la mesa. Yo me encargo del migra. Tienen que matar al gringo sin embarrarme, por favor. Muy pronto voy a anunciar mi candidatura presidencial y no quiero tener a la prensa aquí soplando. Necesitamos referencias sobre alguien que ustedes conocen. Mario Casas. Tengo entendido que él trabajó con el Teca Martínez, con el difunto Teca Martínez, y luego con Sara Aguilar. Estamos buscando a ese güey para que nos lave una lana y también para cruzarnos por la frontera. En los aceros se ha puesto difícil. Pues ese huerco es efectivo, pero le gana la misión y te puede llevar al baile traicionante. Ahí te traje lo que me cagates, ¿eh? Este te va a ayudar con el cruce de armas por la frontera. Y mira, por esta, que es el mejor. Quiero conocerlo. Yo nunca te he ocultado nada, Salvador. Y sí, me ganaba la vida dándole satisfacción a hombres que no les importaba cómo me llamaba. ¿Sabes por qué? Pues porque no encontré otra manera de ganarme esta pinche vida. Porque me di cuenta que el sueño americano no existía. Y si existía, pues no para mí. Pero después todo cambió. Todo cambió porque te conocí. Y me enamoré. La puta se enamoró de un capo que era imposible. Porque no nada más estabas casado. Aparte, ibas a tener un hijo. Pero el destino así lo quiso y me sonrió. Empecé a vivir un sueño. Un sueño que no era americano. Era mexicano y tenía nombre. Salvador Acero. ¿Qué es eso? ¿Para qué le cambian los zapatos? Ay, mi güero, es como una metáfora. Una traición. Ándale, güero, tú sí sabes, ya estás aprendiendo. Le está cambiando los zapatitos por los tacones. La huerca ya es toda una mujer. Ah. Sí le agarraste la onda, mi güero. Sí, eso, ¿no? O sea, ya no es una niña, ya es una señorita. Ándale, güero, ya te estás haciendo más americano que los nopales. ¿Y a ti también te hicieron quinceañero? ¿Qué pasó, güero? Pero pues qué chula de momento, pues. Mira, se me pone la piel chinita pensando en todo lo que siente la Lulú ahí sentada. Y qué orgullo para Juanito, ¿no? Pues imagínate, la morrita cumple 15 años y mañana se pela para el gabacho. Juanito y su esposa están requete preocupados. Eso de cruzar la frontera es bien peligroso. Pues sí, lo sabré yo. A mí me gustaría cruzar a Lulú personalmente. Sería como mi regalo de cumpleaños, pues. Y mira, conmigo no corre ningún peligro porque me conozco el desierto de Peapa. ¿Eres eso por nosotros? Pues sí, no por nada me dicen la coyote y yo la cruzo, no pasa nada. Ay, gracias.
¿Qué dijiste, Vicenta? ¿Lo puedes repetir? O sea que todo este tiempo me has visto la cara de pen... Sigues cruzando la frontera de manera ilegal y sigues cruzando gente, ¿verdad? ¿Me permite tantito? Acompáñame tú. Y todo esto tiene dueño y eres tú. Y no nada más lo que es por fuera, también lo que hay aquí adentro. También esto es tuyo. Rosario, me estoy volviendo loco. Perdóname. Tú sabes que lo que dije fueron puras Perdón, por favor. No te disculpes. En todo caso, perdóname tú a mí. Que no sé qué está pasando conmigo, Salvador. Me doy asco. Siento que hay algo dentro de mí que se está pudriendo. Tengo náuseas. Pero qué bueno que lo hablamos. Que tenemos las cosas claritas, sí. Yo nunca te ocultaría nada, chava. No lo sé. Me alegra mucho que Chava por fin tenga una chica con quien ser feliz. Sí, la verdad es que después de todo el sufrimiento que le tocó pasar, que la vida te dé un masaje al corazón, pues no viene mal, ¿no? Se merece un futuro mejor, porque su pasado tiene cara de perro. Me alegra mucho por todo lo que está pasando. Y por todo lo que va a pasar también. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.